Este domingo la liturgia nos invita a la meditación y a la reflexión a partir del Evangelio de Lucas, en el capítulo 9, los versículos del 28 al 36. Y si damos un versículo previo, uno antes, el versículo 27, dejamos a Jesús que le dice a sus discípulos: les aseguro que algunos de los que están aquí presentes no morirán antes de ver el reino de Dios. Inmediatamente en el versículo 28, aquel que escucharemos en la liturgia, Lucas nos dice: unos 8 días después de decir esto, Jesús tomó a Pedro, Juan y Santiago y subió a la montaña para orar. Es decir, hay una conexión entre aquello que dice en el versículo 27 de que algunos no morirán sin antes ver el reino de Dios, y este versículo 28 en el cual, como acción seguida a aquello que dice, toma consigo a estos tres, Pedro, Juan y Santiago, y los lleva a la montaña. La montaña sabemos bien que es el lugar de encuentro privilegiado con Dios, del lugar profundo de oración y sobre todo en esta ocasión del encuentro entre el Padre y el Hijo en una actitud orante. Y a tal punto, a tal grado llega esta oración que orando el rostro de Jesús cambia de aspecto, nos dice el evangelista, y sus vestiduras se volvieron de una blancura deslumbrante. Todo esto contemplaron los 3 discípulos, los 3 apóstoles. Y además se aparecen Moisés y Elías conversando con Jesús. Veamos lo que dice Pablo en la carta a los Hebreos en el capítulo 1, los versículos del 1 al 2. Después de haber hablado antiguamente a nuestros padres por medio de los profetas, en muchas ocasiones y de diversas maneras, ahora en este tiempo final, Dios nos habló por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por quien hizo el mundo. Cada vez que leemos las Escrituras, cada vez que leemos sobre todo también el Antiguo Testamento, todo, absolutamente todo, nos habla de Jesucristo. Nos está preanunciando a Jesucristo, nos anticipa a Jesucristo. En definitiva, toda la Sagrada Escritura, representada en Moisés, la historia de la salvación, y en Elías, los profetas, entran en diálogo, conversan con el Hijo, anuncian al Hijo, le preparan el camino al Hijo. Y en definitiva, cuando entendemos que la lectura de la palabra de Dios, la lectura orante de la palabra, es una conjugación, una comunión plena en la persona de Jesucristo, donde se realiza plenamente, es ahí donde nosotros quedamos deslumbrados. Porque aquella alianza que empezó con Moisés, que empezó en el Sinaí, con la entrega de las tablas de la ley, la liberación que también hace de Egipto, el camino y la guía hacia la tierra prometida, todo tiene el momento culmen máximo en Jesucristo. Y aquella promesa, aquel anuncio que hacían los profetas, en definitiva quien anunciaban era la venida, la alianza nueva que se da por medio del Hijo, de su entrega, del derramamiento de su sangre por amor a nosotros. En definitiva, acá lo que se manifiesta es justamente esta teofanía, este modo en el cual Dios se muestra, se manifiesta, se da a conocer y sobre todo cómo instaura su reino. Va a haber otro momento de teofanía, de manifestación, y lo vemos quizás relacionado en actitudes de estos discípulos. Fíjense lo curioso que nos dice Lucas, que tenían mucho sueño, pero que permanecieron despiertos y vieron la gloria de Jesús. Otro momento en el que tienen sueño es en Getsemaní, antes de la pasión del Señor. Pero en esa ocasión se quedan dormidos, y se quedan dormidos porque se dejaron vencer por la tristeza. Sin embargo, están previos a otra gran manifestación, la manifestación más grande y más gloriosa de Dios en su Hijo Jesucristo, que es el momento de la cruz. El momento de la cruz es la teofanía más grande, el modo más grande en el cual Dios se da a conocer, se revela, muestra cuánto nos ama, al punto tal de dar la vida por nosotros. Quizás también nosotros podríamos preguntarnos en esta Cuaresma, ¿qué es más fácil o qué es lo que buscamos? Una religiosidad que solamente se sustente y se solidifique, se pare meramente en ver
ocasiones gloriosas, manifestaciones un poco hasta, podríamos decir, estupendas, en las cuales incluso hasta se llega a vencer las leyes de la naturaleza, buscamos eso para creer, o también logramos ver en el rostro de aquel que fue lastimado, herido, escupido, insultado, el rostro del crucificado, también nos quedamos despiertos y podemos contemplar en ese rostro que tanto amó al mundo, el rostro del Hijo, el rostro que nos da vida, el rostro, en definitiva, que se manifiesta para nosotros como reino de Dios.